Falta poco para las elecciones presidenciales y una caravana de fieles a Putin recorre el centro de Moscú. En sus banderas y coches llevan el rostro del hombre que ha guiado el destino de Rusia desde el año 2000, como presidente hasta 2008 y primer ministro en los últimos 4 años. Cumplirá con su programa. Hasta ahora estaban limpiando los escombros que había. Ahora llega el tiempo de los programas sociales. Después de más de una década ejerciendo el poder, su imagen ofrece ahora los primeros síntomas de fatiga, con una oposición cada vez más ruidosa en la calle. Pero los sondeos de opinión reflejan un amplio apoyo en muchos sectores de la población. Es el claro favorito para volver al Kremlin. Su fórmula ha cambiado muy poco en los últimos 12 años, con un discurso que le presenta como el garante de la estabilidad tras los turbulentos años 90 y dosis de nacionalismo para exaltar la grandeza del pasado y defender al país de las amenazas que llegan de Occidente. No permitiremos que alguien nos imponga su voluntad. Tenemos nuestra propia voluntad. A lo largo de los tiempos, eso nos ha ayudado a vencer. Somos un pueblo victorioso. Está en nuestros genes, en nuestro código genético. Se transmite de generación en generación y ahora también venceremos. Os pregunto, ¿venceremos? Con las heridas de la guerra aún recientes en San Petersburgo, el actual primer ministro se crió en esta casa, un apartamento comunal junto a sus padres. Según su autobiografía, era un niño conflictivo y ya entonces comenzó a albergar una obsesión: convertirse en espía del KGB. Lo consiguió tras estudiar Derecho, trabajó como agente en Rusia y Alemania Oriental hasta el colapso de la Unión Soviética. Regresó a San Petersburgo e inició una carrera política a la sombra del alcalde Anatoly Sobchak, que le llevaría a dirigir el FSB, la agencia heredera del KGB, y poco después al cargo de primer ministro. Un ascenso vertiginoso que la escritora Masha Gessen ha documentado en su libro El hombre sin rostro. Había una pequeña generación de políticos que se había desarrollado en los años 90, pero Yeltsin logró apartarlos a todos para rodearse de gente de su confianza. Así que no había dónde elegir, no había mucho por dónde empezar. Pienso que su falta de educación política y de sentido de la política fue lo que hizo que le escogiera. La Nochevieja de 1999, Boris Yeltsin, enfermo y asediado por los escándalos de corrupción y las presiones políticas, da un golpe de efecto. Dimite y deja como presidente en funciones al primer ministro Putin, un desconocido hasta hacía solo unos meses. El entorno de Yeltsin fijó sus ojos en él para la sucesión. Pensaron que era un funcionario leal al que manejarían para proteger sus intereses. Pero cuando las elecciones le ratifican en el poder, Putin empieza a aplicar su propia agenda. Declara la guerra a los oligarcas, la élite que se enriqueció en el caos de los 90 y que disfrutaba de una enorme influencia en el Kremlin. Si entendemos por oligarcas a grupos o a representantes de grupos que hacen que el poder político y el económico se confundan en uno solo, entonces ese tipo de oligarcas dejarán de existir como clase. Tenemos ante nosotros grandes tareas: luchar contra la pobreza y la delincuencia, y la lucha contra el crimen tiene varios niveles. Uno de ellos es la corrupción, así que no habrá ningún oligarca. Algunos, como Boris Berezovsky, el magnate que introdujo a Putin en el Kremlin, optan por el exilio. Poco a poco el Estado controla los medios de comunicación y la industria de la energía, hasta entonces en manos de oligarcas como Mikhail Jodorkovsky, el hombre más rico de Rusia que albergaba ambiciones políticas. En este encuentro con Putin y la élite empresarial en 2003, Jodorkovsky acusa a las autoridades de corrupción en la compra de varios pozos petroleros. Meses después es detenido y desde 2005 cumple varias condenas en la cárcel por delitos económicos. Su idea era incrementar su propio poder y debilitar a todos los demás actores, no solo a los oligarcas, también a los medios de comunicación.
tomando el control sobre ellos y apartando a los medios independientes. Debilitó a los oligarcas, a los gobernadores y finalmente logró un sistema político en el que solo hay un jugador independiente, que es él, mientras todos los demás dependen de él mismo. Los asesores de Putin han explotado su imagen de hombre de acción. A caballo, buceando, practicando judo o disparando un arma, Putin proyecta seguridad y firmeza dentro y fuera del país. Rusia recupera parte de la influencia perdida tras el colapso de la URSS. Sus exportaciones de energía le permiten ganar peso en Europa y comprar voluntades en las antiguas repúblicas soviéticas, mientras marca el territorio frente a Occidente. En 2008 Putin culmina 2 legislaturas presidenciales consecutivas. La Constitución le impide seguir y pasa el testigo a uno de sus fieles. Dmitry Medvedev, un abogado de perfil liberal que alimenta las esperanzas de cambio de una parte de Rusia. Hasta que en 2011 Putin decide regresar al Kremlin. La decepción de una parte de la sociedad rusa estalla con las elecciones parlamentarias de diciembre de 2011. Rusia Unida, el partido oficialista, pierde mucho terreno. Las denuncias de fraude para salvar el resultado se disparan. Al principio miles de personas salen a la calle, después decenas de miles. Son las mayores protestas de los últimos 20 años y obligan al Kremlin a prometer reformas políticas. Propongo una reforma profunda de nuestro sistema político. Quiero decir que yo escucho a quienes hablan de la necesidad de cambios. Pasaremos a la elección de los gobernadores regionales por votación directa de los habitantes. Introduciremos un proceso más simple para registrar partidos políticos. Meses antes de las protestas, el expresidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, ya pedía el fin de la era Putin. La mayoría de los rusos recuerdan con rencor al último líder soviético, convertido ahora en referencia moral de los sectores más liberales. Reconoce que apoyó a Putin en sus primeros pasos, pero ahora su relación se ha terminado y en varias ocasiones le ha pedido públicamente que renuncie al poder. Creo que él comenzó a transformarse en este último año. Nuestro contacto se ha roto. Pienso que yo también pasé por un momento similar cuando la seguridad en mí mismo me convirtió en un presuntuoso. Para mí fue malo y creo que a él le ocurre lo mismo. En el centro de Moscú todo está listo para escenificar el apoyo a Putin. Parte de la élite política y empresarial del país se ha reunido en este pabellón de exposiciones. Discuten cómo mejorar la economía, el mundo de la cultura o las políticas sociales. Gleb Pavlovsky escucha los debates. Desde hace unos meses está fuera del Kremlin, pero este politecnólogo ha coordinado las campañas electorales de Putin en 2000 y 2004 y la de Medvedev en 2008. Un estratega que conoce de cerca la evolución del líder ruso. A Putin ya no se le considera un zar. Ya no es un monarca. Su carisma de monarca ha desaparecido. Por eso ahora, después de las protestas de diciembre, es simplemente un caudillo de las estructuras cercanas al poder. Y ha dejado de ser el favorito del pueblo. Debe aprender a ser débil, limitado. Creo que su principal recurso será empezar a autolimitar su poder. Si no lo hace, no podrá dirigir. Putin ha construido todo el sistema como si fuese una pirámide en todos los sentidos, en la manera en la que el poder se estructura, centrado verticalmente, con una gran base que sube hasta finalizar en una sola persona. Económicamente también, como en un esquema Ponzi. Tienes a la policía de tráfico aceptando sobornos y tienes a las autoridades electorales locales aceptando salarios a cambio de falsificar resultados.
La cadena de corrupción se multiplica y asciende, y cuando la base deja de funcionar, la pirámide se viene abajo. Y lo que vemos ahora es que ladrillo a ladrillo se está desmontando la base de la pirámide. Algunas autoridades electorales locales han condenado públicamente las falsificaciones. Son ladrillos que se salen del sistema. Los de arriba no se están dando cuenta de que pierden apoyo en la base porque solo ven su propia televisión. Pero de repente, la pirámide puede comenzar a derrumbarse. Y eso ocurrirá pronto, puede que en un par de meses. Muy pocos ponen en duda la victoria de Vladimir Putin. Los sondeos le dan un 60% de los votos con un fuerte apoyo fuera de las grandes ciudades. Para unos es el líder fuerte que Rusia necesitaba para estabilizarse y crecer. Para otros el jefe de un sistema corrupto y represivo, cada vez más desgastado por una clase media que se crió a su sombra y que ahora empieza a pedir cambios. La oposición ya ha anunciado que mantendrá el pulso en la calle, pero a falta de alternativas, Putin sigue controlando la escena política, aunque muchos creen que tendrá serios problemas para agotar un mandato de 6 años. El viejo líder se enfrenta a un tiempo nuevo, y su capacidad de adaptación puede decidir por cuánto tiempo permanece en el poder.